Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Difundir y apoyar la lucha del pueblo palestino es sumamente importante para que la causa palestina no caiga en el olvido, porque los medios de comunicación en Occidente, que están totalmente vendidos al sionismo, se han encargado de tergiversar la causa palestina, sus objetivos, e incluso se han encargado de criminalizar al pueblo palestino, ¿no? Y uno de los ataques más típicos es intentar mostrar el supuesto menosprecio que tienen las mujeres palestinas en Palestina, ¿no? Esto también deriva mucho del orientalismo que se destila en Occidente, ¿no? Y creo que es muy importante desmentir este tipo de falacias para dejar muy claro que la mujer palestina ha estado también ahí combatiendo, poniendo todos sus esfuerzos en aras de liberar la nación, ¿no? O de descolonizarla, ¿no? Entonces, bueno, para explicar cuál ha sido el papel de las mujeres en la lucha palestina, he invitado al canal a Rim Damdam, que ha estado estas últimas semanas dando charlas acerca del papel de la mujer en la lucha palestina. Así que, bueno, antes de nada, muchísimas gracias por venir al canal. La verdad que es todo un placer tener aquí a gente comprometida con la causa palestina, ya que es muy necesario, ¿no? Porque vemos que lo mainstream es apoyar a Israel, al sionismo y demás, y hay que hacer esa lucha, ¿no? Mediática, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, ¿puedes hablarnos un poquito sobre ti para que la gente te conozca? A ver qué actividad has estado haciendo, en qué organización has estado participando y demás. Bueno, háblanos un poco sobre ti. Bueno, sí, yo soy, bueno, como has dicho tú, Rim Dam Dam, soy de origen palestino, soy politóloga y soy activista de diferentes organizaciones que, bueno, que luchan a favor de Palestina en este caso. Soy parte del grupo de mujeres palestinas en la diáspora Al-Karama, que significa la dignidad, y que, bueno, pues es una organización que intenta un poco que la voz del pueblo palestino llegue al resto del mundo, en este caso, al resto de población, y que entiendan el problema palestino y lo que ocurre en Palestina. Es como un canal entre la población palestina. Al-Karama tiene también, pues como tú decías antes, como los objetivos de mostrar esa parte politizada de la lucha de las mujeres árabes, en este caso de las mujeres palestinas, y por eso trabajamos en realidad. Y luego soy parte también de una red internacional a favor de las personas presas palestinas que se llama Samidun. Existe aquí en el Estado español y luego existe también Samidun Euskal Herria, de la que yo soy parte. Principalmente Samidun también en la sociedad palestina, pues las personas que están presas son una parte muy, muy importante, muy significativa, representan a la propia Palestina. Y hay un gran respeto y una gran defensa por las personas presas, y Samidun es esta red internacional, pues que como Al-Karama también intenta plasmar en este caso qué es lo que ocurre, ¿no? Como decías tú antes, un poco diferente a lo que dicen todos los medios de comunicación occidentales, que intentan pues al final como vendernos una película de Hollywood dirigida por el sionismo sobre Palestina y, y bueno, y saber en realidad que la situación de las personas presas en Palestina tiene un problema añadido y muy grave, que es el de la ocupación, unos sufrimientos diferentes al resto de personas que están presas en este caso, y por eso Samidun, bueno, pues se ha propuesto defenderla.
Sí, yo antes de que empecemos con las preguntas, sí quiero invitar a la gente pues que se pase por vuestras redes sociales o la página web si está interesada, y luego, como no, que acudan a distintos actos y demás para ver la actividad que realizan, que es sumamente importante, ¿no? Por todas las cuestiones que has mencionado. Y de esta manera, pues también aportar nuestro pequeño granito de arena, ¿no? A la causa palestina. Así que, bueno, si te parece, empezamos ya, entramos de lleno con las preguntas. Y bueno, seguramente conocerás la percepción que tiene mucha gente de que la causa palestina o la propia Palestina parece que surge el 7 de octubre. Parece que antes de eso no existe nada. No existe Palestina, no existe lucha por la liberación palestina. Todo comienza, parece, el 7 de octubre, ¿no? Y esto es completamente falso. Esto es un relato interesado, ¿no? Que han impuesto los medios de comunicación, distintos influencers que apoyan la causa sionista, ¿no? Y lo que pretenden hacer es no hablar de todo lo que hay por detrás para justificar todas las atrocidades y todo el genocidio que actualmente están cometiendo, ¿no? Pero esto es falso, ya digo. Porque los palestinos llevan décadas luchando por la liberación nacional. Primero fue contra la colonización británica y después la colonización sionista, ¿no? Esa doble colonización que ha sufrido el pueblo palestino. Entonces, mi pregunta es, porque claro, aquí mucha gente, cuando hablamos del mundo árabe y demás, la gente tiende a ver el papel de la mujer en estos países como relegada a segundo plano o tapada, ¿no? Directamente. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido el papel histórico de las mujeres en la lucha por la liberación nacional de Palestina? Bueno, el papel de la lucha de las mujeres palestinas ha sido igual que el papel del resto de mujeres que han vivido situaciones similares en la historia. Es decir, igual que el resto de mujeres en países colonizadas, en luchas revolucionarias, es decir, las mujeres en realidad, y esto es como un discurso bastante reconocido, forman parte de la estructura social y como parte de esa estructura social forman parte de la revolución o de la revuelta que en ese momento les toca vivir. Las mujeres palestinas, de hecho, los grupos de mujeres palestinas organizados existen, pues como tú decías, desde la colonia o el mandato británico existen organizaciones de mujeres pues que se reúnen para convocar huelgas, se reúnen para crear discursos, se reúnen para salir a la calle, se reúnen para hacer manifestaciones, se reúnen desde la disidencia para establecer un sistema de resistencia, porque si en realidad el pueblo palestino lleva más de 100 años resistiendo al apartheid y al genocidio sionista, también porque las mujeres palestinas han estado ahí resistiendo desde el comienzo. O sea, hay datos históricos de grupos de mujeres organizadas desde el comienzo de lo que decíamos del colonialismo, el apartheid, desde el proyecto sionista. Como en todas, o sea, como en todas lo que te decía antes, en todas las revueltas, revoluciones, conflictos, el papel de la mujer siempre ha sido, por lo menos, el de sostener un poco al final la vida, la sociedad, pero en el caso de la mujer palestina, yo creo que la mujer palestina no solo ha conseguido mantener su cultura y su identidad, porque es la madre en realidad la que transmite la cultura oral. De hecho, en Palestina hay una cosa muy importante, que es que el Estado sionista o el ente sionista no reconoce el concepto de Palestina, la palabra. Les llaman árabes, ni siquiera. Es decir, que ya solo una madre en este caso que eduque bueno, pues a sus personas pequeñas hablándole de su tierra, de su pueblo como palestino, de su identidad, es seguir o continuar con la existencia y en contra de lo que llamamos en este caso la limpieza étnica. Pero bueno, eso yo creo que lo han hecho todas las mujeres en un sinfín, desgraciadamente, de conflictos, pero yo creo que la mujer palestina tiene como una gran diferencia, por lo menos en estos momentos estamos viendo
que el concepto de resistencia palestina no solo se ciña a la lucha armada, sino el concepto de resistencia palestina es un concepto bastante más amplio en donde más sujetos de esa población forman parte. Quiero decir, por ejemplo, las mujeres palestinas cuando van a parir, bueno, no tienen alimentos, no tienen agua, no tienen medicinas, no tienen hospitales, no tienen anestesia, están poniendo su cuerpo en realidad. Es decir, eso es resistir. Resistir puede ser coger un arma y claro que lo es, ¿no? Resistir y pelear la lucha armada, pero poner tu cuerpo sabiendo que en cualquier momento en un checkpoint te pueden dar un tiro en la cabeza a un soldado israelí, por ejemplo, que no te van a dejar pasar para parir si tienes algún tipo de problema, que no hay compresas, que no hay tampas, que no hay absolutamente nada y que el techo de tu casa se te puede caer encima y vas a morir, ¿no? Atravesada por la propia estructura de tu casa. Entonces, ese es el concepto también de resistencia. Las mujeres palestinas resisten en esos ámbitos, pero resisten en muchos ámbitos más. Hemos visto un montón de imágenes, yo he visto un montón de imágenes, pues de médicos palestinas atravesando tiroteos para recoger a personas heridas, para recoger a jóvenes heridos, atravesar tiroteos. O sea, es como, para mí, no sé si me explico bien, pero para mí el concepto de resistir y de sostener ahí cambia, porque tú estás poniendo tu cuerpo para que te maten y para que las balas te atraviesen. En este caso, ¿no? Y no solo, bueno, y no solo las mujeres, en el caso, por ejemplo, bueno, las personas que forman las familias o lo que fuese en este caso, el quedarte en tu hogar esperando a que, bueno, pues que el ejército israelí se ponga a bombardear y acabes, ¿no? Pues muerta, esperando a que se te caiga el techo y acabar muerta en tu casa, eso es una forma también de resistir. Entonces yo creo que en Palestina los conceptos más tradicionales o aunque sean más alternativos tienen diferentes tintes. En este caso, por ejemplo, la mujer palestina ha formado parte siempre de la lucha armada palestina. Ahí está Leila Hale, hay muchísimas fedayines, en este caso se le llamaban en la época laica, las fedayines palestinas, que, bueno, pues que se unieron a grupos armados y entraron en muchos casos en Tel Aviv, como Dalal al-Maghrobi entró en Tel Aviv, entraron en un barco, secuestraron un autobús, bueno, les mataron dentro del autobús el ejército y así, tanto a colonos como a ella. Pero bueno, quiero decir que la mujer palestina, el pensar que la mujer árabe en general es una mujer sumisa, religiosa, que no puede hablar, que va tapada y que va tapada sometida, no que va tapada porque lo elige y un sinfín de cosas más, no es más que racismo, islamofobia, pensamiento etnocéntrico, pensar que en Occidente pues las personas somos mejores que en otras partes del mundo. Por eso en este caso estamos dejando que en Palestina mueran como están muriendo, porque en Occidente la gente cree que las personas árabes son peores, porque si les considerasen iguales, esto no estaría en ningún caso ocurriendo. Hay una cosa muy curiosa con lo de la mujer palestina, y es que el pensar que una mujer lleva el hijab es una situación de sumisión, yo le voy a dar la vuelta. El llevar el hijab por la calle en una sociedad occidental, incluso dentro de la Palestina del 48, las personas palestinas no hablamos de Israel, sino de la Palestina del 48, es decir, para nosotras Palestina es todo. Y estar en Haifa y ver a una mujer por la calle con el hijab es un ejercicio de rebeldía terrible, porque hay un exterminio
porque están viviendo una apartheid, porque está diciendo soy árabe y me estás aplicando no sé cuántas leyes diferenciadas de la población sionista judía. Es decir, es como cuando va una mujer árabe con el hijab por nuestras calles, en este caso, y en los niveles de agresión que viven por las miradas, por un montón de cosas, el mirar a alguien, pensar eso, que es sumisa, que no sé qué, un montón de cosas más. Bueno, pues entonces es como cambiar, lo que hay que hacer es cambiar esa mirada. Las mujeres palestinas son igual que el resto de las mujeres en el mundo. Tú vas a Palestina, Palestina tiene movimientos feministas como conocemos en Occidente, incluso antes que en muchos países occidentales. Hay grupos de mujeres feministas palestinas, etcétera, etcétera. O sea, hay grupos de mujeres jóvenes, grupos que colaboran más con el gobierno, otros que no. O sea, pues como en realidad cualquier sociedad. Pero vamos, que yo creo que este concepto de sumisión es completamente erróneo y yo llamaría a la gente que nos ve que se acerque al pueblo palestino, que le conozca, que vayan, que es una sociedad muy hospitalaria y muy amable y que conozcan su realidad. ¿Y cómo se relaciona, no? Has dado unas pinceladas, pero ¿cómo se relaciona al fin y al cabo la situación en la que han estado las mujeres, aparte del apartheid impuesto por el sionismo, pero también con la irrupción del Islam político también, ¿no? Al fin y al cabo, que quiero decir a la gente que el Islam político no es lo mismo que ISIS o Estado Islámico y demás, no es para nada lo mismo, no caigamos en esa mala generalización, ¿vale? Pero ¿cómo se relaciona al fin y al cabo la irrupción del Islam político con las mujeres palestinas? Claro, eso es completamente. De todas formas, hablar en esos términos como de toda Palestina tampoco es como muy real, porque dentro de toda Palestina tenemos la Palestina del 48, que hay un 20% de personas palestinas, dentro de lo que solemos llamar Israel. Está la situación de Gaza, que no tiene nada que ver con la situación de Cisjordania. Están los campos de refugiados, que están Líbano, Siria, Jordania, etcétera, etcétera. Y está Jerusalén. Es decir, que la situación en este caso de la población en general y las mujeres palestinas, entre ellas no tienen nada que ver. La irrupción del Islam político tiene el mismo efecto que podría tener cualquier tipo de irrupción política, es decir, las mujeres son sujetos, en todas las sociedades son sujetos activos, no son sujetos pasivos. O sea, quiero decir, lo que no voy a decir en ningún caso es que no son sociedades en donde no exista el patriarcado. Claro, pues claro que existe, pero existe un patriarcado que nosotros desconocemos. Quiero decir, el patriarcado que tú entiendes posiblemente no sea el patriarcado que se entiende en Palestina y en muchísimos países árabes. Entonces es como el Islam en realidad, ahora mismo el Islam político, la importancia y la adhesión al Islam político es por su lucha anticolonial y eso es una victoria, eso tenemos, o sea, no hay nada a lo que discutir, ¿no? No tenemos nada que discutir. ¿Y cuál es la pregunta de fondo? ¿Qué efecto o qué supone una religión en una sociedad? A mí me parecen preguntas trampa. Tú perdóname, pero es como, si yo te pregunto, sí, no, perdóname, pero es como, ¿qué efecto tiene el catolicismo en las mujeres en nuestras sociedades? ¿Sabrías responderme? Es decir, sabemos que las religiones en este caso no han sido liberadoras. El Islam, por lo menos, creo que está dando lecciones al catolicismo bastante más. Pero, quiero decir, para mí preguntar Islam y mujer es trampa.
Es como, yo no pregunto en Europa nada sobre religiones que esté relacionado con las mujeres y no creo que haya que hacer esa pregunta nunca. Si en todo caso, si el Islam político es iba a decir, doctrina, una teoría, una ideología con carácter perjudicial para las mujeres, son las mujeres palestinas las que tienen que decidirlo. No sé si me explico. Porque, claro, porque tú, imagínate que yo me presente en esta entrevista con el hijab. ¿Qué parte de mí es revolucionaria ante tus ojos occidentales? Perdón, no lo digo en términos despectivos o peyorativos, sino ¿qué parte de mí es revolucionaria? ¿Qué parte de mí es religiosa? ¿Qué parte de mí es sumisa? ¿Qué parte de mí es indígena, autóctona? Es difícil, es muy difícil. O sea, que decir, en el tema del concepto del islamismo político, no podemos desmembrar el carácter revolucionario, alternativo, han sido la única teoría política o acción política que en realidad ha puesto al sionismo contra la pared. Fatah no lo ha hecho, la Autoridad Nacional Palestina no lo ha hecho. Hay mucho desconocimiento sobre el islamismo político, sobre Hamás. Yo recomiendo que lean sus estatutos, el cambio democrático que han hecho. O sea, como encima, porque a mí me sorprende un montón. Es como, bueno, pues fueron elegidos en un momento determinado por la población palestina, les eligieron, no les dejaron gobernar y seguimos cuestionando todo el rato el carácter político transformador y revolucionario de un ente político porque tenga una característica, en este caso religiosa. Me parece muy conflictivo y me parece peligroso. Sí, o sea, no, yo lo que me refería, al fin y al cabo, ¿no? Es que efectivamente, por eso te he dicho al principio que no es lo mismo el Islam político, ¿no? De lo que a la gente acaba asociando con ISIS, Al Qaeda, etc. No es para nada lo mismo, bien, porque al fin y al cabo el Islam político es una corriente política que sí, bueno, bebe al fin y al cabo de lo que ha estado ahí mismo empapado en la región, ¿no? Que al fin y al cabo es el Islam y demás, ¿no? Y sí, o sea, grupos como Hamas o Hezbollah, tú comparas los manifiestos mismos, ¿no? De los años 80 y los de ahora son distintos. Mantiene algunas cosas, pero los objetivos, o sea, ya no está presente la creación de un Estado islámico, por ejemplo, en el Líbano, o lo que decía Hezbollah antes, o en Palestina, que era lo que decía antes Hamas, ya eso no está presente, ¿bien? Es lo que la gente parece que, desde ese orientalismo del que hablaba, por ejemplo, Edward Said, ¿no? Se tiende a poner esos pensamientos como si fueran inmóviles. ¿No? Todos los pueblos árabes, todos los árabes son musulmanes, la gente no diferencia al árabe del musulmán, cuando un árabe puede ser tranquilamente cristiano, ¿no? Que eso a mí siempre me ha hecho gracia, ¿no? Pero en cuanto a esta corriente política, no se le puede negar que tiene un pozo religioso, lo tiene, a fin de cabo, si bebe, a fin de cabo, de esa tradición islámica. En cambio, por ejemplo, en Occidente, ¿no? Sí ha habido un mayor proceso de secularización en cuanto bueno, en comparación con Oriente, eso sí es un hecho. Y bueno, ahí también ha habido intentos en la región, por ejemplo, el socialismo árabe, Al-Nasser en Egipto y demás, ¿no? Sí ha habido ciertos intentos que, bueno, tuvieron sus avances, sus cagadas también, ¿no? Y bueno, a lo que me refiero es que al fin y al cabo en Europa, por ejemplo, yo no sé si podríamos llamar a algún país en Europa netamente católico,
Es decir, tal vez el Vaticano, pero netamente católico no sé si algún Pero país... lo que me plantea yo creo que es un gran debate que tiene que salir en cualquier momento a la luz y es, vale, los estados laicos, los estados que se representan como laicos apoyan un capitalismo feroz que devora, apoyan a las multinacionales. Esos estados que se declaran laicos están apoyando, encubriendo un genocidio. Esos estados que se llaman, quiero decir que esa gran diferenciación que hacemos entre lo religioso y lo laico, que es parte de nuestra educación también como laica, tendríamos que darle un nuevo contenido. Es decir, quiero decir, vale, los estados son laicos, pero estos estados laicos en la actualidad, en el momento en el que vivimos, están siendo más perjudiciales para el planeta y para la mayoría de las personas que vivimos en ellos, que igual estados no laicos y que están luchando por su liberación y por conseguir en realidad ser establecer también como un punto de inflexión en este camino. No es como, no sé si me consigo explicar, pero cuando hablamos, por ejemplo, de religión y de laicidad, la diferencia es que el concepto religioso, como lo hemos aprendido, es algo pues que somete a las mujeres, que somete a las sociedades, que está a favor del poder, a favor del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el concepto religioso que nosotras conocemos. El concepto de laicidad que conocemos es el de la socialdemocracia, la sanidad, la educación, todo este rollo, ¿no? Y un montón de supuestas libertades. Pero ese no es el panorama que estamos viendo ahora. Los estados laicos, el supuesto estado del bienestar ya no existe desde los años 70. O sea, está muriendo y está ahogadísimo. Vamos, si empezamos a hablar de sistema público, el escolar, de la sanidad, etcétera, etcétera, de los derechos laborales, de un montón de cosas más. Entonces, como yo creo que eso también hay que darle como una vuelta y restarle importancia a el darle esa vuelta te hace restarle importancia a que sea religioso o no. Eso creo yo. Sí, al fin y al cabo, a ver, yo creo que tampoco es blanco y negro, no, o sea, son grises. Efectivamente, actualmente el imperialismo, por ejemplo, por poner el ejemplo más claro, el imperialismo estadounidense religioso no es. Religioso no es, sí, están los evangélicos, sí, evangelistas y demás, los puritanos y todo esto en Estados Unidos, pero el imperialismo per se estadounidense no es. En cambio, vemos que la reacción que acaba generando, por ejemplo, en Oriente Próximo, o Irán, por ejemplo, es un claro ejemplo, es una república islámica, pero sí que daña, por ejemplo, al imperialismo estadounidense, que es un poco lo que tú creo que venías a decir, ¿no? En ese sentido. Sí, o sea, son grises, al fin y al cabo, y cuando hablamos, por ejemplo, de Islam político, o sea, la gente no debe pensar que es, no sé, poner un Estado islámico per se, o sea, tiene muchas más connotaciones, bien, tiene una praxis política y demás, y sobre todo lo que la gente creo que debe tener en cuenta es que la situación en la geopolítica de sometimiento o de pertenecer a la periferia del imperialismo, lo que ha hecho es generar esa reacción al imperialismo estadounidense. A mí, Claro, por ejemplo, sí, y se sí, refuerza, es que es decir, es lo que te decía antes, si yo me presento aquí con una hijab, ¿qué soy? O sea, yo lo que te estoy diciendo es que soy árabe. Igual mi creencia musulmana es porque estoy representándome ante ti con lo que tú quieres que yo no sea. Por eso te decía antes, ¿es sometimiento o es un acto también de, no hombre, bueno, a los de ojos del lucha o occidente, de, claro, sí, a los ojos del occidental sí va a ser sometimiento, claro, claramente. claro.
Ese es el orientalismo del que hablaba un poco Edward Said, ¿no? Lo que te mencionaba antes, ¿no? De generalizar y crear, no sé, como una especie de, bueno, todos los musulmanes son como una especie de mente colmena, ¿no? No, no es así, no es así, eso no es Claro, para nada así. pero lo que tenemos que derribar es esa idea. Lo que tenemos que derribar es que cuando vemos a una mujer árabe, en realidad lo que tiene, lleva el hijab, lo que tiene es muchísimo valor para salir a la calle con él, porque se está presentando como algo que al resto no le gusta. O sea, nosotras no salimos a la calle para que el resto nos mire y que no le gustemos. Quiero decir, se está en realidad, está reforzando continuamente su identidad. Para mí es un ejercicio Y, de resistencia. ujú. Y bueno, luego, lógicamente, también el mundo de las mujeres es tan diverso como el de los hombres o cualquier otras organizaciones políticas o cualquier otra cuestión, ¿no? Y lógicamente hablar de resistencia palestina también es hablar de las distintas disputas partidistas que ha habido dentro, ¿no? Porque siempre las ha habido, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿las mujeres palestinas por qué organizaciones políticas han solido decantar a lo largo de la historia y hoy en día, vamos? Bueno, las mujeres palestinas, igual que el resto de las mujeres del mundo, se han decantado, pues por ejemplo, han habido movimientos feministas autónomos, movimientos de mujeres autónomas. Luego ha habido mujeres en la OLP, han habido mujeres en Fatah, han habido mujeres en la Autoridad Nacional Palestina, ha habido un montón de mujeres en el resto de organizaciones palestinas. Pues, por ejemplo, la gente que trabaja en los hospitales y en la sanidad. Las mujeres palestinas al final se organizan y se organizan políticamente como el resto de mujeres en función de lo que crean. Habrá mujeres que creerán que lo más importante es el feminismo y la lucha autónoma y tienen que organizarse de forma no mixta, creando solamente grupos de mujeres, por ejemplo, como ha ocurrido con un montón de mujeres, y habrá mujeres, como ocurre aquí, por ejemplo, que creen que el cambio está dentro de los partidos políticos y han pasado a formar parte de los partidos políticos. Luego ha habido mujeres, pues eso, en múltiples organizaciones y, o sea, yo creo que como cualquier sociedad también, ¿eh? O sea, no creo que haya habido específicamente las mujeres hayan estado en una sola organización. Y luego el cambio es como el cambio social. Después de los acuerdos de Oslo, la sociedad palestina dejó de creer en la Autoridad Nacional Palestina por completo. Sabían que ese era el exterminio ya y el fin, y mayoritariamente las mujeres han pasado a formar parte pues de lo que ya no es la Autoridad Nacional Palestina, sino por eso hay un montón de mujeres, por eso también hay un montón de mujeres en Hamas, por ejemplo, en el Hamas político y en... Bueno, y luego, como te he dicho antes de que empezáramos la entrevista, ¿no? Este canal, bueno, es un canal comunista, marxista-leninista y lógicamente a la gente le interesará un poco también saber la situación de las mujeres dentro del FPLP, es decir, el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Entonces, bueno, háblanos un poquito acerca de cuál ha sido el papel también que han desempeñado dentro del Frente. Bueno, pues mira, justo ha sido súper curioso porque hablando en una charla sobre las mujeres palestinas, este año el Frente Popular por la Liberación de Palestina ha sacado un cartel en el 8 de marzo en donde aparece una mujer con una cufilla y un rifle en sus manos corriendo. Es curiosísimo y la gente se queda bastante sorprendida porque todo el mundo sigue teniendo en su cabeza esa idea de mujer sumisa, madre, religiosa, etcétera, etcétera, y de repente el Frente, que por cierto es curiosísimo porque yo no sé cuántos partidos políticos sacan un 8 de marzo algún tipo de cartel así, tan interesante, la verdad. Y al final, para el Frente Popular de la Liberación de Palestina, pues eso, las mujeres son unas compañeras, son compañeras
en el mismo sentido y bueno, y supongo que ellas tendrán también conflictos como todas las que están en los partidos políticos mixtos, pues con sus compañeros tendrán bastantes peleas internas, porque suele costar bastante estar en organizaciones mixtas, pero bueno, yo creo que bueno, pues eso, que igual que me repito un montón, ¿no? Pero que cambiemos un poco esa noción y que cambiemos la noción de la mujer palestina como mujer sumisa que lo acepta todo y no solo eso, sino porque enfrente de ese sujeto sumiso está el otro, que es el ogro, el tipo malo, él es el machista, claro. Si tú eres una sumisa, él es un machista, un agresor. Y encima esto nos llevaría como un poco a defender ¿cómo diría yo? Un poco lo que hace el gobierno sionista de representar a las personas palestinas como si fuesen animales o como si fuesen seres inferiores que merecen morir, ¿no? Por eso ese es el mensaje que el ente sionista manda al mundo, que la población palestina merece morir porque son salvajes, religiosos, ellas son sumisas, las maltratan, ellos son unos demonios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que si llegamos, o sea, yo creo que, fíjate, ahora que recuerdo, ¿no? Lo que me has preguntado, yo creo que lo más importante, resumiendo todo este tipo de preguntas que me has hecho, es si pensamos todo el rato en ese sujeto, en la mujer palestina, como, pues como vuelvo y repito, como alguien sometido, que no tiene ningún tipo de derechos ni de libertades, estamos siguiéndole el juego al sionismo, porque es lo que el sionismo quiere que Occidente vea, que las personas en realidad vean y nos lleva a pensar que, bueno, pues si mueren, que más da que mueran estas personas que no tienen ningún tipo ni de cultura y son salvajes, que es lo que se ha hecho en todos los procesos coloniales en general. Sí, además, si uno repasa, por ejemplo, no sé, lo que decían distintos dirigentes sionistas, efectivamente, o sea, iba en pro de la creación de ese arquetipo de palestino inculto, salvaje, bárbaro, que no sabía trabajar la tierra, ¿no? Que llegaron ellos, hicieron ahí un vergel, ¿no? Que es la típica fantasmada que defiende Total. Israel. Y la cosa es, o sea, yo sí creo que es importante esto que has dicho, ¿no? Porque si se acaba comprando ese arquetipo de hombre y mujer de Palestina, se acaba haciendo el juego al sionismo precisamente, y no solamente eso, sino que además creando otro arquetipo de israelí súper moderno, súper occidentalizado, porque el sionismo, uno de los objetivos que ha tenido a lo largo de toda su historia es presentarse como una ideología occidentalista. Y en el fondo lo es. Totalmente. En el fondo lo Totalmente. es. Y claro, Totalmente. lo que la gente no sabe, por ejemplo, es que mucha gente, por ejemplo, que cae, ¿no? En presentar a la mujer como, palestina como sumisa y demás, no sé, a ver, yo quiero recordar a la gente que, por ejemplo, en Israel muchos ámbitos del aspecto social también están bajo la religión judía, que la gente no lo sabe. ¿Vale? Y eso es muy importante pensarlo, que investigue, por ejemplo, la gente la cuestión del divorcio en Israel y demás. ¿Vale? Si tanto se quejan, por ejemplo, de Palestina, que también lean, ¿no? Porque al fin y al cabo, históricamente Palestina no han tenido la necesidad de presentarse como algo occidental, al contrario, como algo árabe, más ligado al tema árabe. Israel sí ha tenido, ¿no? Y ahí está un poco la hipocresía, ¿no? Del sionismo en ese sentido, ¿no? Y bueno, yendo ya ahora ya un poco más a la situación actual, creo que es muy importante preguntarte lo siguiente, ¿no? O sea, a raíz del 7 de octubre, están las mujeres combatiendo contra la agresión o el genocidio, literalmente, que están cometiendo los sionistas en Gaza bueno, y todas las agresiones que están cometiendo en Cisjordania también. Que si están combatiendo, me estás preguntando. Sí, claro, claro que están combatiendo. Sí, y
Bueno, al final era un poco también lo que he dicho pues como al principio. Lo que ocurre en Palestina tiene, no sé si utilizar el concepto de complejidad, bueno, un genocidio y una limpieza étnica tiene muchísimas aristas, muchísimos frentes, muchísimos frentes. Por eso decía antes al principio que también el pensar en el combate o en la resistencia, nosotras, o sea, desde Samidún y, bueno, solemos hablar de la resistencia del pueblo palestino y hablar solo de la resistencia en términos ya no de lucha, sí, de lucha armada o de coger un arma, que a mí personalmente me parece como un acto un poco de masculinidad. O sea, pero no es que quiera decir que esté en contra, lo que quiero decir es que hay cosas tan importantes como coger un arma, y lo decía antes. He visto imágenes, no solo una, he visto bastantes imágenes de mujeres que se enfrentan a tiroteos para recoger a personas heridas. Eso no lo hacen los soldados israelíes. He visto imágenes de los soldados israelíes en tiroteos, en donde cuando le disparan al soldado que está al lado, el otro, el que está al lado, sale corriendo. Entonces, es como, ¿qué es también combatir? O sea, para mí es lo que intentaba explicar antes. Igual no consigo explicarlo bien, pero para mí el resistir y el combatir, o sea, el poner el cuerpo para salvar a alguien y para que encima te puedan matar, es muchísimo más valiente, es muchísimo más masculino y más valiente que tener un arma en la mano, porque con el arma en la mano te puedes defender. Y no estoy diciendo que no lo sea el tenerlo, ¿eh? O sea, que no quiero que se me entienda mal, pero que quiero que también estos conceptos sobre la lucha armada también, en este contexto por lo menos, tiene muchísimos más tintes, ¿no? Y es como meterte debajo de los escombros, a recuperar a un bebé, me da igual, que está llorando, ¿sabes? Que se te puede caer encima. Es decir, los ejercicios de resistencia al pueblo palestino son tantos, pueden llegar a ser tantos, que el quedarnos única y exclusivamente con la posibilidad de coger pues un arma, que encima también es como cuando hablamos de la resistencia y de la lucha armada palestina, hay que dejar bastante claro que la resistencia y la lucha armada palestina es una lucha armada de guerrilla, ¿sabes? Que se están enfrentando a la décima potencia mundial en armamento, ¿sabes? Es decir, es una lucha de guerrilla, de lo que tienen, lo que pueden, lo que hacen en esos términos, ¿no? Y que se están enfrentando todo el rato a un gigante que les puede pisar en cualquier momento. Insisto, aunque, o sea, quiero decir, ¿a qué le damos importancia? ¿Es importancia que las mujeres formen parte de toda la lucha, toda la resistencia del pueblo palestino? Sin duda alguna, sin duda alguna. Es importante, pero en este punto quiero decir que ahora mismo hay puntos de resistencia igual de importantes que coger un arma, en donde las mujeres están poniendo su cuerpo. Es decir, ¿cómo evitas tú un genocidio por sustitución? Una limpieza étnica, es decir, tú acabas con una población indígena, ¿no? Como conocemos en la historia del colonialismo. ¿Cómo evitas tú, cómo se evita una población que no tiene acceso al agua, acceso a la comida, no tiene movilidad, no tiene posibilidad, no tiene documentación ni para entrar ni para salir, tiene que pedirlo? Viven en el caso de Gaza, en el campo de concentración, al aire libre más grande del mundo, en un lugar inhabitado, con personas fusiladas, con más de 100.000 personas muertas. Es decir,
No, Sí, o sea, no sé si... sí, no, te explico perfectamente. Yo lo único, te he hecho esa pregunta porque no sé si habrás visto bastante las redes sociales bueno, Israel utiliza las redes sociales de una manera fenomenal. Fenomenal digo que tiene efecto. Bien, que tú ves, ¿no? Cómo intentan embaucar, diría yo, a mucha gente de Occidente, presentando a las mujeres israelíes con su arma, de cómo se enfrentan a los palestinos, que se les encaran y les empujan, ¿no? Como intentando vender un poco también ese feminismo, ese falso feminismo sionista que Eso, es, ¿sabes? Eso se llama purple washing. Lo que no Israel sé hace lo que con... es. Sí, lo que Israel hace con... Israel es un especialista en el washing, en el pink washing, purple washing, el green washing. Pues son estrategias políticas tomadas desde el gobierno sionista para mostrar al mundo, a la sociedad, hacer una limpieza, una especie de limpieza de cara, ¿no? Entonces el purple washing es el feminismo blanco. Entonces ellos dicen, nuestras mujeres son libres, etcétera, etcétera, tienen todos los derechos, vivimos en una sociedad igualitaria, etcétera, etcétera, cosa que es absolutamente mentira. La sociedad israelí es machista, racista, homófoba, lo tiene todo. Y las mujeres árabes son la sociedad árabe es la patriarcal, la machista, eso se llama purple washing. Es mentira. En el Estado de Israel, en el Estado o en el ente sionista de Israel, existe ¿cómo se llama? Bueno, ir al ejército obligatorio, es decir, el servicio militar obligatorio, o sea, toda la población. Es decir, que esa persona, esa mujer que tú ves que tiene 20 años, posiblemente está haciendo un servicio militar obligatorio de 2 años. La gente que se niega a hacer el servicio militar obligatorio es absolutamente perseguida, encarcelada, es bastante castigada en Israel. Esa disidencia, esa que presumen de que son el único país democrático de la zona, etcétera, mentira, es absolutamente mentira. Pues el purple washing es eso, el purple washing es enseñarles al mundo que ellos representan la democracia y que por eso tenemos que exterminar a estos que están aquí, que son unos salvajes, y nuestras mujeres son, y lo que tú decías antes, te vas a la Palestina del 48, las mujeres sionistas llevan peluca, no enseñan su pelo tampoco. Llevan gorro, peluca, faldas absolutamente largas, no enseñan las piernas. O sea que la sociedad, quien habla así de las mujeres árabes es que desconoce absolutamente la sociedad judía. Efectivamente, y además, por si alguno quiere decir, bueno, pero hay mujeres combatiendo, sí, sí las hay, lo hemos dicho, y hay imágenes, hay miles de imágenes, las podéis ver en los entrenamientos y demás de las milicias, que las hay, para que la gente, si no se lo cree, yo le invito a que lo busque porque lo va a encontrar, ¿vale? Y además, lo que has repetido tú, que el término de resistencia va mucho más allá que una mera lucha armada. Hay muchísimas cosas que tal vez no se le da la importancia que se le debe dar porque sí, coge mucho más protagonismo un rifle y enfrentándose, pero hay mucho más detrás también, que también hay hombres y mujeres también ahí trabajando, que es muy necesario además para sentar las bases para esa liberación nacional, porque si no, sí, puedes pegar 4 tiros, pero si no hay una consolidación detrás, un trabajo detrás de base, sanidad, educación, o sea, no vamos Bueno, a y que ningún lado, ¿no? en el caso del pueblo palestino hay una resolución de la ONU 3070 que le da al pueblo palestino, lo dejo bastante claro, el derecho de defenderse por estar colonizado con cualquiera de los medios disponibles que tenga, incluso la lucha armada. Quien no tiene ningún derecho a defenderse, en este caso, es el ente sionista, que es el ocupante. Para que quede bastante claro. Es importante, en este caso, cómo se defiende el pueblo palestino a través de su lucha armada de guerrilla, pues es muy importante, pero hay muchas cosas. Cuando tú te quedas en tu casa, imagínate que llegas esta noche a tu casa y que te quedas sentado en tu cuarto esperando a que se te caiga, a que te bombardeen.
Tú no tienes ninguna posibilidad de defenderte de absolutamente ¿no? de una bomba que te tire, de un misil que te tire de un avión. Eso es resistir. Estás quedándote agarrado a tu tierra y a tu casa. Es muy duro. Además, no sé si has visto, ¿no? Ha salido hace una semana la información, ¿no? De que ya casi eran 100.000 los colonos que habían marchado, ¿no? Y ahí se ve, por ejemplo, la diferencia, ¿no? De que mientras que los colonos no dudan en irse, y tienen recursos, la gente tiene recursos, los que no los tienen, que muchos de ellos El pueblo son los palestino. palestinos, ¿dónde están? Ahí, ¿por qué? Porque es su tierra. Y los que se van son precisamente los que regresan a su patria. ¿Por qué? Porque son colonos. Eso es lo que la Totalmente. gente tiene que entender. La gente tiene que entender. Yo, por ejemplo, no estoy para nada de acuerdo con mucha gente que dice, no, pero, joder, pero muchos que están en Israel, también algunos son trabajadores y demás. Sí, en el término estricto de la palabra, sí, pero son colonos. Es decir, son colonos. ¿Y qué es lo que ocurre? Eso, que el estatus no es el mismo. Y con Palestina ocurrirá, pues como ocurrió en Vietnam, como ocurrió en Argelia y demás, que cuando hay una liberación nacional, ¿qué ocurre con los colonos? Que regresan a la patria, a su propia patria. Estados Unidos, Alemania, Polonia o donde sea, ¿no? Brasil, por ejemplo, hay muchísimos judíos. De todas formas, a mí, ¿sabes qué me parece? Y sobre todo aquí en tu canal, me parecería súper importante porque desde el movimiento como palestino llevamos reivindicando ya hace bastante tiempo que la izquierda europea está siendo muy tibia con Palestina, pues al final se utiliza, en este caso, el islamismo, la religión como excusa para no apoyar del todo al pueblo palestino y a la resistencia palestina armada como Hamas, cosa que pues que con la que al final se sigue permitiendo seguimos permitiendo que el genocidio ocurra. Y yo quiero lanzar eso, un mensaje bueno, pues a la gente, pues lo que decías tú de tu canal, a la gente de izquierdas, a la gente relacionada con el movimiento obrero, movimiento comunista, etcétera, etcétera, que jamás no se diferencia en nada del Frente Sandinista por la Liberación Popular. No, no, no. Y yo me pregunto, pues, ¿cuál es la diferencia entre Hamas y el movimiento político que defendía Chapa? Que unos que eran religiosos o tenían una religión, los otros no. Y yo me pregunto, ¿alguien sabe qué religión tenía el comandante Marcos? No sé, yo creo que es interesantísimo pensar que al final en nuestras cabecitas también, pues tenemos un poco de etnocentrismo, un poquito de, bueno, de lo que nos han enseñado esa cultura etnocéntrica y que seguimos viendo a las personas de árabes como seres inferiores, etcétera, etcétera, y no dignificamos su lucha como se hizo en Chiapas o con Chiapas. Yo creo que no se ha dignificado ni se ha defendido. Ese es como un pensamiento que tenemos desde la izquierda palestina más alternativa y que queremos que, por favor, bueno, pues que la gente se informe, que lea sobre los estatutos de Hamas, qué ocurre, sobre, bueno, pues la situación de las mujeres palestinas, un montón de cosas, ¿no? En términos identitarios, etcétera, etcétera, y que se decida un poco cómo ser un poquito más valiente para poder defender al pueblo palestino porque lo necesitamos. Bueno, yo un poco en defensa de la gente que sigue el canal, ya digo, la gente apoya toda la resistencia palestina, al menos Vale. a mí lo que me han hecho transmitir, ya habrá alguno que dirá, pero jamás no sé qué, bueno, a todos no se puede convencer, pero ya te digo, salgo en defensa de la gente que ve mis vídeos, que también los tengo que Súper. defender un poco, que defiende la resistencia palestina, yo siempre lo he dicho, yo puedo tener diferencias ideológicas con la gente, con organizaciones políticas, pero lo importante es la causa.
Y al fin y al cabo, que a mí me gustaría que el que liderara todo este proceso fuera el FPLP, sí, yo lo admito, pero una cosa es mi ideal y lo que me gustaría, otra cosa es la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que primero, la resistencia palestina no es únicamente Hamás, hay muchas más organizaciones, pero es Hamás una de las organizaciones principales. Bueno, está llevando un proceso de descolonización. Ha conseguido, en parte incluso, unificar ese movimiento. Pues yo creo que al menos nosotros, que estamos viendo todos los esfuerzos que están haciendo, que están poniendo su sangre, bien, para la liberación nacional, lo mínimo, mínimo, mínimo que creo que podemos hacer es respetar la lucha. Respetarla, toda la lucha en todo lo que hemos mencionado, más allá solamente de la lucha armada y todo. En todo. Creo que es lo mínimo que podemos llegar a hacer. Y ahora sí, para ir terminando, ¿qué crees realmente o qué recomiendas a la gente que pueda llegar a hacer, ¿no? Para aportar su pequeño granito de arena, igual desde España o cualquier país de Hispanoamérica o Europa, vas a ver, ¿qué puede hacer para ayudar al pueblo palestino? Bueno, esta pregunta nos la hacen siempre en las charlas y así, y la alternativa es difícil, lo tenemos muy difícil, vivimos en un momento histórico en donde la ultraderecha avanza, el capitalismo feroz mata, arrasa. Vivimos un momento bastante difícil, yo creo. Yo creo que ese sistema de la socialdemocracia ya está quebradísima y rota. Por todos lados no queda ya casi nada de ella. Y yo creo que en realidad lo que hay que hacer para apoyar al pueblo palestino es, pues, por ejemplo, a nivel personal, pues seguir las campañas de boicot. Se entiende el BDS, pues no comprar productos israelíes, nos molestamos en el supermercado, miramos de dónde provienen los productos o preguntamos o miramos en internet que hay un montón de productos que vienen publicitados, pues por ejemplo, las impresoras HP, Carrefour, pues por ejemplo hay una campaña importantísima internacional y en Carrefour no hay que comprar porque Carrefour, mientras los soldados israelíes bombardeaban y asesinaban a la población palestina indefensa, Carrefour les estaba dando, salían fotos que Carrefour les estaba dando bolsas de comida para que los soldados israelíes comiesen publicitando el genocidio. Carrefour ha publicitado el genocidio. Existen un montón de campañas internacionales a nivel individual. A nivel colectivo, bueno, pues lo de siempre, pues ir a las manifestaciones, a acciones que se hagan, intentar seguir un poco la voz del pueblo palestino, no hacer apropiación cultural, que esa es otra también, ¿no? Pues intentar ver que el movimiento palestino, las personas que somos muchas, qué es lo que decimos y apoyarnos en esos términos y luego organizarnos. Y desde Occidente la responsabilidad que hay es la de exigir a los gobiernos, da igual, locales o al gobierno estatal, da igual, o bueno, a la Unión Europea en nuestro caso, pues lo de siempre, que rompan relaciones con Israel, la venta de armamentos, las sanciones, bueno, un montón de cosas que hay. Yo le diría a la gente que no solo intentase hacer el boicot individual y que se uniese a las actividades, sino que se organizase colectivamente para exigir, por ejemplo, a los ayuntamientos. Hay un montón de mociones que piden a los ayuntamientos que se corten relaciones con el ente sionista, que se aplique castigo, que se aplique la ley internacional, que se lleven a los ayuntamientos, que los ayuntamientos le presionen para que lo aprueben y para que el ayuntamiento no compre HP y no compre productos israelíes, para que las universidades, la gente que está en la universidad, por ejemplo, por favor, es que es una vergüenza. O sea, el sistema universitario, aquí la UPV, los convenios que tenía con las
vamos, con las empresas israelíes sionistas, es que con las universidades israelíes, es que yo digo, bueno, no sé en qué mundo estamos viviendo ya. O sea que, pues sobre todo, que la gente se conozca, se organice, establezca campañas personales, que siga lo que hacemos. Hay millones de cosas, millones y millones de cosas que hacer, porque llevamos un año de genocidio y no ha cambiado absolutamente nada. Y esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte. Ayer veía unas imágenes en donde se habían bombardeado pues las tiendas de los refugiados de Gaza, los refugiados internos, esa población que está moviéndose, que por cierto es crimen de guerra hacer que la población se mueva de un lado al otro. Una niña quemándose viva, que vi ayer. ¿Qué más? ¿Qué más queremos ver? ¿Queremos ver algo más? No hay más barbaridades que ver. No, es que ya no hay más. Es que ya no se puede ver más. Es que no entiendo. Entiendo que los gobiernos al final siguen, bueno, pues sus políticas imperialistas, la OTAN, las políticas de la OTAN, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y entiendo que hay mucha población mundial que ha salido a la calle a favor de Palestina, pero no es suficiente, ni siquiera lo que nosotros estamos haciendo es suficiente. Sí, además, yo sí quiero hacer, antes de terminar, un breve apunte, es que estas atrocidades, por ejemplo, sí han sido cometidas por distintos países a lo largo de la historia, pero es que Israel lo retransmite. O sea, y las declaraciones y demás, incluso voy a decir una cosa muy fuerte, hasta los nazis se cortaban más, o sea, es muy exagerado. Y yo sí quiero recomendar a la gente, aparte de todo lo que has dicho tú, que lea. Que lea sobre la historia palestina, sobre la historia del sionismo también, para que veáis qué es realmente, ¿no? Hay un libro, el de Ilan Pappé, el de limpieza étnica en Palestina. Bueno, Ilan Pappé, y ya voy a terminar yo también, es un historiador judío. El gobierno sionista lo llamó para que reescribiese la historia del sionismo y del colonialismo sionista. Y Ilan Pappé tuvo acceso, él lo cuenta en su libro, acceso a toda la documentación que en ese momento, bueno, pues como todos los estados hacen, estaba censurada o clausurada. Y cuando Ilan Pappé leyó en realidad lo que había pasado en Palestina desde el año 1880, nacimiento del pensamiento sionista, decidió escribirlo y denunciarlo. Hay un libro y ahí, nada más que con leer ese libro puede ser suficiente para... Hay muchas más personas, muchos historiadores palestinos también. Está el doctor Abusita también, hay mucha gente, pero bueno, ese libro está yo creo que en cualquier biblioteca pública y ahí aparece lo que ha pasado con Palestina, gran parte de las cosas que han pasado en Palestina. Sí, el libro yo lo tengo ahí detrás, no sé si se ve, pero está ahí el de Ilan Pappé. Y el otro también, 10 mitos sobre Israel, también lo tengo. Son libros muy buenos que recomiendo a la gente. Pues nada, camaradas, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, comentar cualquier cosa si tenéis alguna duda o lo que sea, suscribíos al canal para apoyarnos. Y nada, hasta el siguiente vídeo. Salud, camaradas.